porque cuando hay orden, todas esas cosas se van cambiando. Y dice que la tierra estaba desordenada, así y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz. O sea, todo en el reino de Dios se establece a través de lo que Dios dice. Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dice, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana un día. Y así usted lee todo Génesis capítulo 1 y ve que todo Dios lo hizo por el poder de su palabra. O sea que cuando Dios dice algo, eso se cumple. ¿En quién está puesta nuestra confianza? Nosotros a veces confiamos más en lo que dicen otras personas que en lo que dice Dios. Nadie migra o emigra a un país que considere que su posición económica es peor. Todos nosotros vinimos aquí porque considerábamos que ese país nos ofrecía condiciones mejores que el país que estábamos. Y normalmente cada vez que una persona va a otro país es porque ese país o es potencia mundial o tiene condiciones mejores que las de mi país. Nadie se va a ir a otro país a vivir peor, ¿es así o no? Y si no, se queda en su casa comiendo arroz y huevo, como se dice. Cuando yo me muevo o me desplazo a un lugar, es porque yo considero que ese lugar me ofrece mejores oportunidades. Cuando nosotros estudiamos la palabra, nos damos cuenta que la potencia mundial, como lo hemos estudiado muchas veces, en la antigüedad era la nación de Egipto. Ellos eran como el sueño americano de la época, ¿no? Era el Estados Unidos de esa época. Yo tuve mi sueño americano, porque todo el mundo en Sudamérica no, el sueño americano. Entonces, Estados Unidos ha sido una potencia mundial, entonces la gente sabía que se iba allá, trabajaba determinadas horas, iba a alcanzar un mejor nivel de vida, iba a traer a su familia. Y así todos nosotros pretendemos aquí pues una potencia es Suiza, ¿no? Sabemos que a nivel económico pues hay G7, que son los países más poderosos del mundo, son los que controlan la economía mundial y toman las decisiones. Ellos a final de año se reúnen para tomar decisiones acerca del siguiente año, y ellos son los que determinan cómo se va a mover la economía en todo el mundo. Son los países más poderosos que toman todo tipo de decisiones financieras, económicas, sociales, normativas y así sucesivamente. Y hoy vamos a estudiar la historia de un hombre. Cuando usted lee, María y José fueron a Egipto también. Luego Abraham también va a Egipto porque había hambre. Jacob también va a Egipto. O sea, todos los que tenían problemas económicos o problemas de hambre, ¿a dónde iban? A Egipto. O sea que no es nuevo. El migrar o ir a un país para tener una mejor condición de vida, sea la circunstancia, algunos por violencia, también tienen que emigrar, teniendo sus casas, pero los quieren matar, les toca también salir del país. Hoy vamos a estudiar la historia de un hombre. Vamos por favor en el contexto a Génesis capítulo 26. Génesis capítulo 26, versículo 1. Génesis capítulo 26, versículo 1. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, ¿no? Porque Abraham también fue a Egipto. Todos los que tenían escasez, recuerde que Jacob y toda la historia de José, de Jacob, sucede porque ellos tienen que ir a Egipto. ¿Por qué? Porque había ¿qué? Hambre, y terminaron de esclavos allí. Pero la potencia mundial, recuerden, en esa época era Egipto, y Dios acabó con esa potencia mundial, pero no es el tema que vamos a hablar hoy. Dice que después de hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Versículo 2, y se le apareció el Señor y le dijo.
le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Cuál es la diferencia cuando nosotros no conocíamos a Dios y ahora que conocemos a Dios? Que cuando uno no conoce a Dios, como se dice vulgarmente, uno se busca a Dios. Y uno dice, me voy para Sur, me voy para Estados Unidos. Ahora Canadá abierto para muchos países de Sudamérica, todos los de Venezuela, Colombia, que quieran venir a trabajar a Canadá, pueden venir sin visa, ¿no? Buscamos la parte legal. Pero es que la palabra de Dios enseña que los hijos de Dios no debemos movernos así. La palabra de Dios nos enseña que nosotros tenemos un Dios poderoso, que está por encima del G7, que está por encima de Estados Unidos, que está por encima de todas las potencias mundiales, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que nuestra bendición y el lugar donde nosotros vamos a ser bendecidos depende de Él, no de las condiciones económicas ni sociales. Y empieza el 2026. Muchos en el 2025 tuvimos objetivos que quizás alcanzaste o no. Y ya tu mente está trabajando qué vamos a hacer para el 2026. Somos hijos de Dios, pero tenemos necesidades. Tenemos cosas que pagar, tenemos lugares que vivir, tenemos hijos, tenemos familia, queremos una condición de vida mejor. Pero Dios dice, mis hijos no se mueven por circunstancias. Los hijos de Dios nos movemos porque Dios nos manda a movernos. Yo siempre lo digo, la historia de nosotros, llevamos 7 años en Inglaterra y yo le digo, Señor, cuando estaba aquí me mandaste allá, ahora estoy allá y me mandas acá. ¿Cuándo vamos a volver acá? No sé el día y la hora, pero sé que vamos a volver. No nos movemos por condiciones económicas ni sociales, nos movemos por la voluntad de Dios. Y Isaac estaba pasando una situación, dice, se le apareció el Señor, le dijo, no desciendas a Egipto, porque nosotros los seres humanos nos vamos a mover conforme a la corriente que todo el mundo se mueve. ¿A cuántos un amigo le dijo, venga si yo lo recibo acá? Que está bueno. A mí me dijeron, me acuerdo que en esa época me dijeron, van a pedir visa en España y van a cerrar todas las fronteras. Véngase que yo la recibo, y nunca aparecieron. Yo siempre digo, cuando usted lo reciba a alguien en una casa, aunque lo humille, aunque lo trate mal, aunque le diga lo que sea, de gracias. A mí nadie me recibió. Yo llegué sola, el taxista me robó. Y pagué 3 noches de hotel y a los 3 días no sabía para dónde ir. Entonces, cuando usted a alguien le reciba en su casa, aunque a los 8 días lo trate mal, sea agradecido por esos 8 días. Porque es una bendición que alguien lo vaya a recoger a un aeropuerto. A veces uno no lo valora, pero esas cosas tienen valor. Y había hambre en la tierra. Isaac iba a descender a Egipto como hacía todo el mundo, ¿no? ¿Para dónde nos vamos? ¿Cómo vamos a solucionar este 2026? Tenemos deudas, tenemos problemas, tenemos situaciones, queremos comprar una casa, queremos cambiar. No sé cuál es tu circunstancia económica o tus proyectos de vida, pero el mensaje de Dios hoy es, no te muevas sin la dirección de Dios. Iglesia, la bendición de nosotros viene de Dios, no de las circunstancias, no de los gobiernos, no de un consejo que te da un amigo, vete allá que allá te va a ir bien. No, usted no sabe si le va a ir bien. Hay muchas personas que han venido a España y le ha tocado volverse. Pero hay otras personas que han conseguido trabajo, al poco tiempo se han traído la familia. ¿Por qué? Porque la bendición de nosotros viene de Dios. Versículo 2 dice, y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. ¿Dónde debemos estar nosotros? Donde Dios dice. Donde Dios dice, ¿sabe por qué? Porque donde Dios nos manda, allí Él nos va a bendecir. Nosotros cada vez que venimos a España, mis hijos van llorando, mamá, ¿cuándo vamos a volver? La iglesia, los hermanos, ustedes los ven llorando. Por ellos estuvieran aquí, pero Dios no nos ha mandado a regresar todavía. No nos podemos mover por emociones, ni por sentimientos, ni por circunstancias. Es cuando Dios diga y cuando Dios determine.
Y se le apareció el Señor y le dijo, no desciendas a Egipto. ¿Cuáles son sus planes? ¿Cuáles son sus planes de vida? No, yo para el 2026 me voy para Estados Unidos. Me voy para Suiza, que está bueno. Me voy para Alemania. Aquí en España no pasa nada. Hay gente que dice así, ¿no? Los que no son cristianos, un aplauso para ellos. Es lo normal, es natural. Pero siendo hijos de Dios no es natural. Porque nosotros los hijos de Dios debemos entender que la bendición de nuestra vida depende de Dios, no de las circunstancias. Y vamos a seguir leyendo, versículo 3. ¿Qué le dijo Dios? ¿Cuál fue el consejo de Dios? Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo. Y te bendeciré porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Qué hizo Isaac? Dijo, no, yo no creo que Dios me vaya a bendecir. En España van a subir, el IPC va a subir como el 20 y pico y el salario lo van a subir 50 euros. En España, que el Mercadona cada vez está más caro. En España, que... Sáquele la lista a España. Sáquele la lista a España. Pero la pregunta es, ¿y qué dijo Dios? ¿Qué ha dicho Dios? Si Dios lo manda a moverse, vea, le regalamos la maleta y nosotros mismos lo llevamos al aeropuerto. Como si necesita para el billete de avión porque nos ha pasado. Amén. Porque cuando Dios habla hay que hacer lo que Dios dice. Pero si son ideas suyas, ni me avise cuándo se va. No hace falta. Porque ¿cómo le va a ir? Pero cuando Dios habla, Dios cumple. Dios le dice, habita como forastero en esta tierra. Señor, que me quede en España. Es que yo aquí no veo nada. Yo veo que España se está hundiendo. Yo veo que esto. Yo veo que, pero ¿quién le estaba diciendo? Por eso estamos hablando a quién escuchamos y en quién ponemos nuestra confianza. No era un amigo que le estaba diciendo a Isaac, no te vas, pajito, quédate aquí como forastero. No, ¿quién le estaba dando esas palabras? Hermanos, cuando Dios habla hay que respetar. Cuando Dios habla hay que creerlo. ¿Y qué hizo Isaac? Isaac le creyó a Dios. ¿Qué actitud vamos a tomar nosotros? ¿Vamos a seguir desesperados y angustiados haciendo planes de vida humanos o vamos a buscar a Dios a decirle, Señor, ¿qué opinas tú de esto? ¿Qué opinas tú, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Me voy? ¿Me quedo? Dime tú, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo, habita como forastero en esta tierra. ¿Y qué pasaría si él ya habitaba? Dios iba a estar con él. Iba a tener una garantía y un respaldo. Qué bueno es uno moverse con garantía. ¿A que sí? Y con respaldo. Cuando le dicen, no, véngase para acá que yo lo voy a recibir, ya le tengo un trabajo, no es lo mismo que irse a buscar la vida. Pero el que le estaba diciendo esas palabras, ¿quién era? Dios. Versículo 4 dice, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Podríamos leernos el contexto y verán que el Padre hizo lo mismo. Isaac estaba siguiendo el ejemplo de su padre. Ese mismo Dios le había dicho a su padre, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, y yo haré de ti una nación grande. Usted se lee el contexto de Génesis, la historia de Abraham, y dice que Abraham murió como un hombre riquísimo. Porque cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Y nosotros a veces vemos un Dios pequeño, pero yo creo firmemente en un Dios de abundancia y de bendición. Cuando Dios lo escoge a uno, Dios no lo escoge para cosas pequeñas, Dios lo escoge para cosas grandes. ¿Cuántos lo creen de verdad?
¿Cuántos creen que Dios tiene para su vida cosas grandes? Yo tengo que creer, porque si tengo un Dios poderoso y un Dios grande, a mi vida tienen que llegar cosas grandes. Pero ¿por qué nosotros nos estancamos? Porque nosotros vivimos limitando a Dios. Señor, bendíceme este poquito que yo tengo. Bendíceme estos planecitos. Con que me deje un trabajo de 1,000 euritos. Nosotros mismos vivimos limitando a Dios. Y Dios dice, no, eso no es lo que yo tengo para ti. Yo tengo cosas mejores. Pero Dios está buscando hombres y mujeres que oigamos su voz. Que le preguntemos. Señor, tú me llamaste y me escogiste para cosas grandes. Dios jamás nos escoge para cosas pequeñas, mediocres, sin valor. Porque su personalidad, su esencia, es un Dios grande de poder y de abundancia. Pero a nosotros nos falta confiar en Dios. Decimos que creemos en Él, pero le decimos, Señor, ven, yo me arreglo mi vida porque yo creo que tú no tienes capacidad de bendecirme. ¿Cuántos creemos que Dios tiene capacidad de bendecirnos en todas las áreas? En todas las áreas. Dios, cuando viene a nuestra vida, empieza a trabajar nuestra área emocional, nuestra inteligencia emocional, intelectual, todo nuestro ser, si nosotros se lo permitimos. El Dios que nosotros tengamos es el Dios que vamos a conocer. Dice versículo 5, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto. ¿Cuántas veces Dios nos habla, pero nosotros hacemos las cosas a nuestra manera? ¿Es así o no? Aquí la clave de esto es escuchar a Dios y obedecer lo que Él dice. Porque si yo me pongo a razonar humanamente, no, yo de dónde voy a conseguir trabajo aquí, no, no, es que era Dios que estaba hablando. ¿Y qué hizo Isaac? ¿Fue rebelde y se fue para Egipto? No, yo no me fío, aquí va a haber escasez, como que forastero. Da igual que lo haya dicho Dios, yo me voy. Versículo 6 dice, habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar preguntaron acerca de su mujer, y él le respondió, es mi hermana, mintió. ¿De quién repitió eso el Isaac? Del papá, el papá también mintió. Le hace la historia y verá. Pero este mintió más porque dijo que era su hermana, y era su prima. Pero el papá sí dijo la verdad a medias, sí era su hermana. Sara era hermana de Abraham. Vamos a pasar al versículo 8. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y le dijo, he aquí, ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque quizá moriré por causa de ella. ¿Tuvo qué? Miedo. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a esta mujer, de cierto morirá. Versículo 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1. ¿Y quién lo bendijo? ¿Quién lo bendijo? Pedro Sánchez, el G7. Porque usted fue a Suiza, a Canadá. ¿De quién vino la bendición? Dios cumplió su palabra. Dígale al del lado, tu bendición viene del Señor. Estés donde estés, tu bendición viene del Señor. Dice la palabra, y sembró Isaac en aquella tierra. ¿Por qué sembró Isaac allí? Porque ¿quién se lo había dicho? El Señor. Gloria a Dios. Y cosechó aquel año 100 por 1, pero no había escasez. No es que había hambre y había que irse a Egipto. No es que en España no pasa nada. Es casi lo mismo. En España no pasa nada. Yo no voy a ir de España, porque aquí no pasa nada. Hermano, por lo último que se puede mover un hijo de Dios es por condiciones económicas. Cuando uno se mueve como hijo de Dios por condiciones económicas, porque uno dice que Dios no es capaz de suplir lo que uno necesita. ¿Estamos entendiendo?
Porque la bendición de nosotros depende de Dios, no de un presidente, no de un jefe, no de un salario. La bendición de nosotros viene de Dios y el Señor quiere que hoy lo creamos. Yo veo por ahí unas caras incrédulas. Sacude al de al lado, dígale, créelo. Tu bendición viene del Señor. Y da igual que estés en España, en Colombia, en Suiza, en Canadá. Cuando Dios va a bendecir, bendice en cualquier lugar, hermanos. La bendición de nosotros no depende de un lugar, depende de Dios. Y Dios nos va a bendecir. El Señor, vea, aquí el Señor va a levantar empresarios. Yo los veo. El Señor va a levantar unos empresarios. Aquí cada vez nos va dando más ideas de negocio. Es que yo los veo florecer. Yo los veo florecer. Porque el Señor nos ha traído aquí para predicar su evangelio y extender su palabra. Y Dios no quiere que estemos escasez. Mira, Dios nos va a bendecir de tal manera que nosotros vamos a dar empleo a muchas personas. Qué bonito hacer obra social, tener casas de acogida. ¿Cuántos tienen ese espíritu y ese pensamiento? Dios no nos llama para servirle en opresión, es que aquí estos 1,000 euros que no llego. No, yo tengo que creer que la bendición de Dios es mayor que 1,000 euros. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creemos? Amén, vamos a creerle al Señor. Y dice, versículo 13, y el varón se hizo más pobre. ¿Qué dice allí? Léalo usted. Pero ¿cómo que se enriqueció si estaba en España? ¿Cómo que se enriqueció? ¿Quién se va a enriquecer en España? No, con esa situación que hay en España tan terrible, no. Aquí nadie se va a enriquecer. Dice, y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse ¿qué? ¿Quién le dio la idea? ¿Quién le dijo que se quedara allí? ¿Quién le dijo que lo iba a bendecir? ¿Quién le dijo que lo iba a levantar? Hermanos, aprendamos a escuchar a Dios. Aprendamos a escuchar a Dios. Pregúntele, Señor, ¿qué tienes para mí en el año 2026? ¿Cuáles son tus planes para mí en el 2026? No busque lo suyo, busque los de Dios. ¿Quién fue el que planeó bendecir a Isaac? ¿Quién lo hizo rico? ¿Quién lo enriqueció? ¿Quién lo prosperó? Dios. ¿Por qué? Porque él oyó y obedeció. El Señor obró en la vida de Isaac y mira todo lo que pasó. Versículo 14. Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas, de mucha labranza, y los filisteos le tuvieron que. Eso va a llegar. Dice la palabra y en Eclesiastés que la prosperidad genera ¿qué? Envidia. Ay, pero ¿cómo estos extranjeros que vinieron y viven mejor que nosotros? No pasa nada. Eso puede suceder. A Isaac le pasó, a nosotros también. Versículo 15, y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. ¿Quién dijo que un extranjero no puede tener más dinero que un nativo? ¿Quién dijo que un extranjero solo vino a limpiar, a tener, porque eso se dice aquí, ¿no? Es que los extranjeros han venido a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Esos son los extranjeros que no tienen a Cristo, hermanos. Pero los extranjeros que tenemos a Cristo vamos a ser bendecidos y prosperados de la manera que Dios diga, si nosotros le creemos. Si nosotros le creemos, amados, necesitamos creer en Dios y confiar en Dios. Dígase a sí mismo, Dios quiere que yo sea prosperado y bendecido. Porque usted es el primero que tiene que creerlo. Deje esa mentalidad mileurista. Deje esa mentalidad de pobreza. No, yo con que tenga para el alquiler y para pagar. No, Señor, tú tienes grandes cosas para mí. Y donde tú me lleves, tú me vas a bendecir. Iglesia, es tiempo de escuchar la voz y creerle a Dios. Vamos a orar al Señor. Por ahí un pastor contaba una vez y nosotros vamos hacia allá. ¿Por qué todos los extranjeros
trabajan de limpieza cuando nosotros deberíamos tener la empresa de limpieza. ¿Es así o no? Mira lo que es la mentalidad corta y la incredulidad. La incredulidad me hace siempre querer trabajar para otros. Pero cuando yo me dejo guiar por Dios, el Señor te dice, tú puedes tener esa empresa. Tú puedes tener este negocio. Hermanos, las personas que toda la vida trabajan para otros jamás van a llevar una vida próspera. Porque el sistema está organizado de tal manera que los empleados siempre van a vivir con lo mismo. Los empleados, los que son empleados son los que sostienen a los ricos. ¿Usted sabía eso? Y usted tiene dones, usted tiene capacidades y su jefe se enriquece a costa suya. Porque el que trabaja bien, el que hace todas las cosas bien, es usted. Y Dios bendice a ese hombre a través de usted. Como le pasó a Labán con Jacob. O sea, evidencia histórica tenemos mucho. Y el Señor quiere renovar nuestra mente, iglesia. Dios quiere renovar nuestra mente. Usted necesita tener mentalidad de rey. La palabra de Dios dice que Él nos ha constituido reyes y sacerdotes. Usted no va a encontrar un versículo donde diga que Abraham fue empleado de nadie, ni Isaac ni Jacob. A Jacob el suegro lo engañaba y ¿sabe qué? Terminó Jacob más rico que él. Estamos entendiendo de lo que Dios nos está hablando hoy. Que mi negocito, no, Señor, ¿cómo voy a proyectar mi negocio para el 2026? El Señor quiere personas de fe. Hermano, alégrese. Cambia esa cara. Diga, Señor, renueva mi mente porque tú tienes cosas grandes para mí. Usted tiene que cambiar esa mentalidad, hermanos, porque nosotros nos vemos igual que todo mundo y no somos todo mundo. Nosotros somos un pueblo escogido por Dios, apartados para ser bendecidos y prosperados en todas las cosas. Que yo trabajo en una empresa de transporte, no, móntese la empresa de transporte usted. Ay, pero ¿cómo voy a conseguir el dinero? No, pregúntele a Isaac cómo hizo para hacerse rico. Es Dios el que abre puertas y provee todas las cosas cuando uno decide confiar en Él. Versículo 17, Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Versículo 18, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. ¿Qué simbolizaba un pozo de agua en esa época? Riqueza, abundancia, porque ellos necesitaban con qué alimentar al ganado, darle de beber, porque si no, el hambre y la sequía en esa época eran cosas terribles. No es como hoy en día que abrimos la llave y cae, no, tenían que caminar y llevar a los animales a tomar agua y todo ese proceso. Entonces el que tenía un pozo de agua, eso era una riqueza. ¿Y sabe quién le daba también los pozos de agua? No lo digo yo. ¿Quién se lo daba? Mira, cuando Dios nos llama a hacer algo, Él nos pone todas las herramientas que nosotros necesitamos para que eso que Él nos mandó a hacer se lleve a cabo. Dios sabía que sin ese pozo de agua ellos no iban a poder cuidar los animales, alimentarse ellos. ¿Qué hizo? Necesita dinero, yo se lo pongo. Dios le puede poner personas en su camino que le diga cuánto necesita usted para empezar ese negocio. Yo confío en usted. Hermanos, necesitamos poner nuestra confianza en Dios y confiar menos en nosotros. Si nosotros seguimos la vida cristiana enfocados en nuestras capacidades, hasta aquí yo llego, hasta aquí yo puedo, no, Dios quiere que empecemos a movernos en la capacidad de Él y en el poder de Él. Dios, cuando nosotros llevamos una vida en el Espíritu, Dios empieza a transformar y revolucionar nuestra vida. Y Dios hace cosas que para nosotros humanamente eran o son imposibles. Dios empieza a poner todas las herramientas, los pozos que sean necesarios
todo lo que nosotros necesitemos para empezar ese negocio. Yo por eso cuento esos testimonios, porque yo he pasado por ahí. Yo me acuerdo cuando con mi mamá montamos un restaurante con $1 millón de pesos. 2 juegos de sillas, que fuimos a comprarlos allá a la esquina, o sea, 2 juegos de mesa con 4 sillas. Y en la esquina había un restaurante, los que conocen Cali, la famosa cevichería Guapi, que casi todos los que querían comer pescado, era la mejor, de las más famosas en Cali. Nosotros pusimos el negocito ahí en la esquina, con 2 juegos de mesa. Vea, yo no le cuento. Después los de cevichería Guapi se empezaron a quejar porque los clientes iban a decirle que el sancocho de mi mamá era más rico que el de ellos y más barato. Y nosotros teníamos, y arriba había una discoteca, se llamaba La Pollera Colorada. Y nosotros los viernes teníamos vigilia y los domingos la viejoteca. Y nos decían, cierren el negocio porque esos días, no vayan a cerrar el negocio porque esos días es donde más se vende. Nosotros no, tenemos culto. Tenemos culto. Y tenemos vigilia. Ay, ¿usted cómo se les ocurre? Metidos en esa iglesia. Nosotros decíamos, no, la vigilia no nos la perdemos. El culto tampoco. No se preocupe que el día que abramos, el Señor nos va a mandar todos los clientes. Así sucedía. Nosotros no dependíamos de la viejoteca. Ni de la competencia. Nosotros dependíamos de Dios. Ya nos tocó empezar a poner más mesas, más mesas, más mesas. Ya nos tocó meternos casi en un garaje, porque el negocio era así. Porque la bendición, ¿de quién viene? La bendición viene del Señor, y no importa que empieces con las uñas. Dios va a abrir, Dios te va a dar la estrategia, Dios te va a poner las personas, pero Dios necesita que nosotros creamos y confiemos en Él. Todos los negocios que el Señor me permitió tener, todos los empezamos solo con la fe, por la palabra de Dios. El Señor decía, empezábamos. Cuando Dios nos permitió empezar esa obra, cuando el Señor nos habló y nos dijo, no más, habíamos pasado por la crisis financiera, que montamos todo el local. Vino la crisis, ya los bancos no hacían financiación. Y nosotros dijimos, ¿ahora qué hacemos? Multinivel, negocio de fajas. Quitamos los carteles de financiera y montamos los carteles de fajas. Empezamos a importar desde Colombia, bodys, de todo. Empezó la gente a entrar. Y eso entraba la gente a comprar. Y todo el mundo decía, y ahí no había una financiera. ¿Y ahora quién montó ese negocio? O sea, Dios nos da recursos. Y me acuerdo que en el piso de arriba vivían unas personas un chico que era transexual, me acuerdo. Y él iba a veces a la tienda y nosotros le compartíamos del Señor porque siempre evangelizábamos donde íbamos. Y cuando el Señor nos dijo que había que terminar con eso y que teníamos que empezar ya con la hora, bajaron las fajas, pusimos y empezó la iglesia allí, en ese local. Y entonces él empezó a escuchar alabanza. Y bajaba los sábados y decía, las reverendas. Nos decía las reverendas. Y le compartimos de Cristo. Y él aceptó al Señor. Y empezó un proceso en la vida de él. Hermanos, los planes de Dios no son los nuestros. Los caminos de Dios no son los nuestros. Y cuando nosotros decidimos creerle a Dios, yo me acuerdo cuando el Señor nos dijo, es tiempo de empezar y dejar todo eso. Yo por eso le digo, yo no estoy aquí porque yo sea vaga ni perezosa, ni porque no tenga nada que hacer. Porque si usted necesita fe para montar un negocio, necesita fe para servirle a Dios. Le aseguro que sí. Necesita fe. Todo lo que Dios nos llame a hacer, necesitamos fe. Y Él nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria, cuando yo decido creer al Señor. Versículo 17 dice, e Isaac se fue de allí, acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto los días de su padre Abraham, y los filisteos que habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre le había llamado.
Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esed, porque habían altercado con él. Hay personas que piensan que cuando Dios lo llama a hacer algo a uno no va a haber obstáculos. Ay, si Dios me llamó, entonces no va a haber nada de problemas. Todo va a funcionar. No. Uno tiene que mantener su fe. Isaac no dijo: no, el Señor, ¿tú para qué me dijiste que me quedara aquí? Me diste dinero y ahora esas personas se están metiendo conmigo. No, él siguió confiando en Dios. Aunque Dios nos llame a hacer algo, van a haber obstáculos. Van a haber personas que se van a oponer a lo que Dios nos ha llamado a hacer, pero nosotros tenemos que seguir confiando en la palabra que Dios ha dicho. En lo que Dios ha dicho. Dice versículo 22, y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora el Señor nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. ¿Quién nos había prosperado? Si usted lee el texto y lo analiza, se da cuenta que constantemente Isaac reconocía de quién venía su bendición. Él no decía: es que somos muy listos, es que yo tengo unas ideas aquí. Todo se lo daba al Señor. Porque nuestra bendición y nuestra prosperidad viene de Él. Versículo 23. Y de allí subió a Berseba, y se le apareció el Señor aquella noche, y le dijo. ¿Sabe qué es lo predominante en este texto? Lo que Dios dice. Siempre, no es ideas humanas, no es que usted mañana va a salir aquí corriendo. No, allá dijeron que hay que montar negocio y usted a la loca. No, busque a Dios, busque al Señor. La próxima semana empezamos 40 poderosos días de ayuno. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Esos 40 días de ayuno es para que estemos en oración. Aleluya. Ese gloria a Dios estuvo muy bajito, hermano. Yo no sé. Yo escuché por el cielo de Dios. No sé. Ay, Dios. La próxima semana empezamos 40 días de ayuno. Hermanos, de allí van a salir, de ese ayuno van a salir cosas poderosas. Porque vamos a buscar al Señor en ayuno y oración. Porque en nuestra vida hay cosas que impiden escuchar la voz de Dios. Porque estamos distraídos. A veces escuchando otras voces que no debemos escuchar. Y nosotros creemos que el 2026 va a ser un año de bendición, de prosperidad, de abundancia, donde vamos a fructificar en muchas áreas, porque esa es la voluntad de Dios. Pero iglesia, tenemos que buscar a Dios. Pero no se preocupe, no son 40 días sin comer, tranquilo. Eso lo hizo el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a hacer 40 días sin carnes, ¿vale? Sin pollo, sin cerdo, sin ternera, ¿no? Vamos a comer vegetales, verduras, legumbres, huevo, ¿vale? Yo creo que nadie tiene una condición de salud que no pueda comer ese tipo de esas 3 proteínas. Los carnívoros es la condición de salud. Es que me gusta mucho la carne. Pero, entonces, amados, vamos a estar orando durante los 40 días, todos los días a las 6 de la mañana. ¿Cuántos son valientes para levantarse a orar? Mandaremos el enlace, usted se conecta a orar y usted va a orar delante del Señor y le va a decir: Señor, quiero escuchar tu voz. Quiero que me reveles tus planes para mi vida y mi familia para el 2026. Quiero caminar y vivir en tu bendición, no en la mía, la de nosotros es limitada, pero la del Señor no tiene límites. Tenemos que aprender a escuchar a Dios y buscar su voluntad. Cuando nosotros no buscamos la voluntad de Dios, nos quedamos constantemente estancados. Siempre lo mismo, todos los años el mismo trabajito, la misma rutina. Pero la vida en el Espíritu no es así, es una vida de cambios, es una vida activa donde Dios nos va llevando de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Están todos animados a levantarse
a las 6 de la mañana a orar, a buscar la voluntad de Dios, orando 40 días. Allí vamos a estar. Ya verá que se va a pasar muy rápido, se pasa muy rápido. Lo terminamos en febrero. El sábado estaremos aquí a las 10 de la mañana, los que quieran venir a orar. Sábado, 10 de la mañana, empezamos nuestro ayuno. Vamos a venir aquí, un tiempo de oración, de adoración, donde cada uno hay su intimidad con el Señor, presentando su vida. Señor, quiero vivir para ti, quiero que tus planes se establezcan en nuestra vida. ¿Qué planes cree usted que se establecieron en la vida de Abraham y Isaac? ¿Los de ellos o los de Dios? Los de Dios. Y los de Dios tienen garantía, los de Dios son una bendición. Versículo 24, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. ¿Cuáles son tus temores a día de hoy? ¿Cuáles son tus temores? ¿Qué es lo que está en tu mente para el 2026? Es que tengo temor que esto suceda, tengo temor que esto pase. ¿Cuáles son tus temores? Mira lo que el Señor le dijo a Isaac, y se le apareció el Señor aquella noche y le dijo, yo soy el Dios de tu padre, no temas, Isaac. Yo estoy contigo, yo te voy a ayudar. Y cuando nosotros nos desviamos y nos dejamos gobernar por el temor, perdemos el norte. Yo hace años pasé una situación muy difícil y yo me acuerdo cómo Dios me ministró. Es una canción que me ministra mucho. Vamos a ponerla ahora, porque el temor nos paraliza. Y yo no veía salida alguna. Y ese día fue una canción, la original es en inglés, yo la escuché en inglés. Y ese día yo lloraba como una niña y el Señor me dijo, no temas, yo ya tengo todo listo, yo te voy a ayudar, tranquilo. Y yo le decía, Señor, pero es que no sé cómo voy a hacer, cómo voy a enfrentar esto. Y él me dijo, no temas. Mira, cuando Dios le dice a uno, no temas, le está diciendo, yo ya tengo todo preparado, solo confía. Confía y verás lo que yo voy a hacer. ¿Cuántos quieren ver lo que Dios va a hacer? ¿Cuántos se quieren dejar sorprender por Dios y entregarle todos esos temores, todas esas angustias? Señor, mis hijos, tal situación, mi empleo, yo no sé cuáles son sus temores, pero descanse en Dios. Cuando Dios le dice a uno no temas, es porque Él ya tiene todo listo. Nosotros no lo vemos, pero Él sí. Versículo 25 dice, y edificó allí un altar e invocó el nombre del Señor y plantó allí su tienda y abrieron allí los siervos de Isaac de un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac, ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Qué bonito es eso, que las personas puedan identificar, el Señor está contigo. ¿Por qué ellos pudieron identificar que Dios estaba con Isaac? Porque lo que había pasado con Isaac no era algo normal. Ser extranjero, llegar a ese nivel de vida, tener pozos de agua, tener todo lo que cuando llegó sin nada, con escasez, ellos llegaron a la conclusión natural que definitivamente con Isaac estaba Dios. ¿Y sabe por qué Dios hace muchas veces cosas tan grandes en la vida de nosotros? Porque hay personas que están en la misma condición que nosotros. Y cuando Dios obra en nuestras vidas y hace esas cosas tan poderosas, nosotros podemos decirle a esas personas, así como Dios me ayudó a mí, Dios te va a ayudar a ti. Y yo por eso hoy estoy aquí, para decirles, así como Dios me ha ayudado a mí, les va a ayudar a ustedes, si ustedes lo creen. Dios es fiel. Y aún en medio de nuestros temores, Él nos ayuda. A Dios no le molestan nuestros temores, porque Él sabe que somos polvo, que somos humanos. Pero sí Dios quiere que confiemos en Él.
Isaac, a pesar de su riqueza y de lo que había logrado, en él había temor. Y Dios le dijo, no te preocupes, Isaac, yo te voy a ayudar. Y ellos respondieron, hemos visto que el Señor está contigo. Y dijimos, haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal como nosotros te hemos tocado. Y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito del Señor. Nosotros damos testimonio a otros cuando Dios bendice y prospera nuestra vida. Y otros van a reconocer el Dios que nosotros tenemos. Nosotros no venimos aquí porque no tengamos nada más que hacer y algunos nos consideran débiles, tontos. Tonto es aquel que no conoce a Dios. Pero todo aquel que conoce a Dios es bendecido y es prosperado y Dios lo levanta para hacer testimonio a otros. Y cuando otros vengan a preguntarnos, ¿cómo hiciste tú para lograr eso? Ahí es que nosotros tenemos la oportunidad de evangelizar y decirle a otros, así como Él lo ha hecho en mi vida, lo va a hacer en tu vida. Dios no nos bendice para que nosotros seamos arrogantes. El sistema del mundo es así. Nosotros tenemos que entender que nosotros somos hijos apartados y escogidos por Dios, pero para mostrarle a Él, no para ser arrogantes y empezar a decir, ahora yo tengo esto, tú no tienes nada, yo soy más que tú. No. En el mundo la gente hace eso. Cuando tiene algo ya no quiere hablar a los demás, los mira por arriba del hombro, ya se encuentra otro extranjero igual que usted, ya usted le quiere casi pasar el coche encima, si va a una cafetería lo va a gritar, que vea, que tráigame el café. No, los hijos de Dios no. Siempre con humildad, con amor y respeto, recordando de dónde Dios nos sacó. A Dios le gusta que nosotros demos testimonio y Dios quiere bendecirnos y prosperarnos, pero no para nosotros andar de arrogantes e ir humillando y volverse. No comparte con nadie nada. Todo para mí, para mi familia. No, hay que hacer obra social. Hay que sembrar en el reino de Dios. Hay que pensar en los demás. Por eso a veces Dios no hace más en nosotros por culpa de nosotros mismos. Yo te hago una pregunta, ya para terminar. ¿Para qué tú quieres ser bendecido y prosperado por Dios? Piensa un momento. ¿Para qué quieres tú ser bendecido y prosperado por Dios? ¿Para decirle a todo el mundo que usted tiene igual que todo el mundo? ¿Para qué usted quiere? ¿Para gastarse con sus hijos, con su familia? ¿O en su corazón hay un anhelo de que Dios lo bendiga para usted bendecir a otros? Porque eso es lo que Dios quiere. Dios a sus hijos nos bendice para que con esa bendición que Él nos da, nosotros bendigamos a otros. ¿Para qué usted quiere irse a otro país? ¿Para qué usted quiere tener dinero? ¿Para qué usted quiere ser prosperado? Póngase a pensar un momento, ¿para qué? Porque si la intención no es muy santa, no creo que Dios le vaya a apoyar. No, es que yo necesito una casa, pero ¿para qué necesitan? No, es que mi familia, nosotros no tenemos una casa, no tenemos un coche, sí, pero ¿tú piensas en los demás? Tú piensas en los demás, con lo poquito que tienes, tú piensas en los demás. Porque la palabra de Dios dice que el que no es fiel en lo poco, tampoco en lo mucho. Y a veces no vemos la bendición de Dios como Dios quisiera bendecirnos por culpa de nosotros. Porque tenemos corazones mezquinos. Queremos que Dios nos bendiga y nos prospere, pero para andar compitiendo igual que los del mundo. Andar fardando, presumiendo. Pero ¿cuál es el propósito de tener una vida en abundancia? ¿Cuál es el propósito de ser bendecidos por Dios? ¿Para qué tú quieres una vida en abundancia? ¿Para qué queremos? Para sembrar en obra social, ayudar a otros comedores. Señor, si tú me bendices, yo voy a sembrar en tu reino, no voy a sembrar. No, si usted hace rato Dios le dio un trabajo, llegó aquí sin trabajo y ni diezmo da. Entonces no me diga que usted va a sembrar en obra social. ¿Somos honestos?
necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a ser agradecidos, no tacaños ni miserables. Porque esta bendición es para personas que tienen su corazón alineados con la voluntad de Dios. Yo no le voy a predicar aquí un evangelio que Dios quiere prosperarlo para que usted haga lo que le dé la gana. Eso no es verdad. Siempre la bendición y la prosperidad de Dios lleva un objetivo. ¿Usted piensa en los demás? ¿O usted solo quiere organizar su casa, su familia? Y usted no le importa las almas que se están perdiendo y que han estado en desesperación y angustia, quizás como usted llegó un día a Cristo y su vida era un desastre, su familia era un desastre. Dios le bendijo y usted se olvidó. Dios no quiere eso, hermanos. Dios quiere que tengamos corazones agradecidos, que pensemos en los demás. No solo mi familia, deja de centrarte tanto en ti, porque eso es lo que no te deja escuchar a Dios. Tu vida está centrada en ti, el centro de tu vida eres tú. Y la esencia del evangelio, de lo que Cristo vino a enseñar, el evangelio es verdadero, es cuando yo pienso en los demás. Porque Jesucristo no vino a dar su vida, ¿qué? En rescate por muchos. La vida cristiana verdadera es una vida de entrega, de pasión, de misericordia, en donde Dios me bendice de tal manera para que yo bendiga a otros. Pero yo todo el tiempo vivo angustiado y sufriendo por lo que yo no tengo, por lo que a mí me falta, y te aseguro que hay gente que está en peores situaciones que tú. Hay personas que están en condiciones peores y no tienen un mensaje de esperanza. No conocen al Señor Jesucristo. No les ha llegado el mensaje. Iglesia, y nosotros tenemos que seguir predicando el evangelio, hablándole a otros y sirviendo a Cristo. Una evidencia de que alguien tiene un corazón agradecido con Dios es que va y le habla a otros acerca de Jesús. Porque el evangelio no depende de cómo yo esté ni cómo esté mi familia. Jesucristo murió para traer salvación y vida eterna a todos. Y yo tengo que hablarle, mira, igual a usted Dios no lo prospera así, pero a otro que cree sí. El egoísmo no nos deja avanzar mucho, amados. Cuando tú empieces a pensar más en los demás, Dios te va a bendecir más. El principal mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. El segundo es al prójimo, como a nosotros mismos. Pero honestamente, ¿qué lugar ocupa Dios en tu vida y qué lugar ocupa el prójimo en tu vida? Porque parece que el principal mandamiento sea primero yo, segundo yo, tercero yo, y si sobra alguien, yo. Si estoy bien yo y mi familia, no me importa el resto de personas. Pero esa no es la obra de Cristo. Si tú te pones a analizar y nosotros nos ponemos a analizar, la mayoría de nuestro sufrimiento en la vida es porque estamos centrados en nosotros. Cómo nos sentimos nosotros, lo que nos dicen a nosotros, cómo vemos las cosas nosotros. ¿Y cuándo vamos a empezar a pensar en Dios y en los demás? Cuando nosotros empezamos a pensar en las otras personas, sufrimos menos. Las personas egoístas sufren más, porque todo en su vida tiene que girar alrededor de él o de ella. Mi mujer para complacerme, mis hijos para complacerme, mi marido para complacerme, mis hijos para complacerme. Si usted se pone a analizar, la raíz de nuestro sufrimiento es el yoísmo. Todo el tiempo vivimos pensando en nosotros. ¿Usted cuando se pone triste porque otros no tienen para comer? Ay, no, Señor, hoy estoy un poco triste. ¿Por qué? Porque mi nevera está llena y hay gente que no tiene para comer. Yo voy a hacerme unos bocates y voy a ver cuántos en la calle están pasando frío. No es así. Dice versículo 30. Entonces él les hizo banquete y comieron y bebieron.
Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió y ellos se despidieron de él en paz. Isaac no tuvo ningún problema con ellos. No dijo, no, pues de malas, ustedes me trataron mal, ahora yo estoy bien, se fastidia. No. Él hizo banquete, compartió con ellos de lo que Dios le había dado y los despidió en paz. Y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac les despidió y ellos se despidieron en paz. En el versículo 32 dice, y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que había abierto y le dijeron, hemos hallado agua. Dios lo seguía prosperando. Cuando él hacía la voluntad de Dios. Mira, él estuvo en paz con todo el mundo. Y lo llamó Seba porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta el día de hoy. Amén. La vida de Isaac podría ser la vida de nosotros. Si nosotros decidimos creer en Dios y confiar en Él, Él puede hacer grandes cosas en nuestra vida. Cada uno decide en quién creer, en quién confiar y a quién escuchar. ¿A quién vamos a escuchar? Para el 2026, tu vida, ¿cómo se va a organizar? ¿Con el horóscopo? ¿Con los consejos de tu familia? Ay, no, vamos a reunirnos entre todos, a ponernos de acuerdo qué vamos a hacer para el 2026. Suena muy bonito, los planes humanos. Pero ¿dónde está la voz de Dios? ¿Dónde está la voz de Dios? Cuando nosotros hacemos planes humanos y escuchamos a otros, yo a estas alturas de mi vida soy bastante radical. Opiniones humanas no me interesan. Sabiduría humana tampoco, porque yo tengo claro quién es el Rey de Reyes, Señor de Señores y quién gobierna el universo. Es la única opinión a día de hoy, sinceramente, que me interesa. Porque yo sé que en Dios hay bendición, yo sé que Dios es digno de confianza, yo sé que en Dios hay seguridad, yo sé que Dios es fiel, Él nunca miente, Él nunca falla y Él conoce el porvenir. Ninguno de nosotros aquí, para mí ustedes son igual que yo, ninguno conocemos el futuro. Entonces yo para qué me voy a fiar de ustedes, ¿qué garantía me pueden dar ustedes? Usted puede salir y morir, ni siquiera mi madre me puede dar garantía. El único que nos puede dar garantía en la vida, que conoce el mañana, es Dios. Entonces decidamos hoy a quién vamos a escuchar, en quién vamos a confiar y a través de quién vamos a planificar nuestra vida para el 2026. En quién nos vamos a apoyar, en quién vamos a poner nuestra confianza, a quién vamos a oír. ¿Cuántos están dispuestos a escuchar la voz de Dios para el 2026? Póngase sobre sus pies, vamos a orar. Vamos a orar. Cada uno podemos decidir seguir haciendo nuestros planes. Dios a nadie nos va a obligar a nada. Pero Dios espera manifestar sus planes y su voluntad en nuestra vida, en todo aquel que se lo pida. El tener en cuenta la opinión de Dios en nuestra vida marca un antes y un después. Tú puedes seguir con tus planes, Dios te los va a respetar. Dios no es intruso. Pero todo aquel que quiera entregar su vida al Señor, entregar ese 2026 al Señor y decirle, Señor, yo quiero que tú me reveles tu voluntad y estoy dispuesta a hacerla, porque a veces Dios la revela, pero no la hacemos. Lo que tú hayas decidido, te invito a que ores en este momento y le pidas al Señor, conforme a lo que hayas creído. Si en verdad tú crees que la bendición de Dios es lo mejor que te puede pasar en la vida, tú sabrás que le pides a Dios en este momento.
Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por tu amor, por tu misericordia, te perdón. Padre Celestial, te pedimos perdón, Señor, cuando confiamos más en nosotros, en los hombres, en nuestros planes de vida que los tuyos, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, por la falta de fe y de confianza en ti. Te pedimos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, que seas tú hablándonos, guiando nuestros pasos conforme a tu voluntad, mostrándonos el camino. No queremos tomar decisiones apresuradas. No queremos tomar decisiones movidas por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que escuchamos, por opiniones humanas, Señor. Queremos saber qué opinas tú. Queremos saber qué opinas tú. Anhelamos conocer tu voluntad para nuestras vidas, pero también queremos obedecerla, Señor. Porque de nada nos sirve, Señor, de que tú nos hables y nosotros no obedezcamos. Padre, ayúdanos a ser una iglesia que camina en victoria, una iglesia que camina en libertad, una iglesia que camina bajo tu voluntad, Señor. Padre, yo oro hoy por todos esos planes de vida que tú tienes preparados para nosotros, desde ya están listos para el año 2026. Que podamos ser guiados por tu Espíritu en toda decisión que tomemos, Señor. Padre, oro, Señor, por esos empresarios que tú ya tienes, esas ideas de negocios que tú ya tienes listas, esos empresarios que tú vas a levantar en casa de oración, Señor. Porque tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, pero no para atesorar, Señor, sino para ser de bendición a otros, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a anhelar ser de bendición para otros, Señor. Y que nuestra vida no esté centrada solamente en nosotros, cómo nos sentimos, en lo que queremos. Ayúdanos, Señor, a amarte y a servirte, Señor, con el corazón, con corazón limpio, Padre Celestial. Gracias te damos, Señor. Yo bendigo a todos mis hermanos de casa de oración. Bendigo cada familia aquí representada. Bendigo cada parentela en el nombre de Jesús. Yo te pido, Señor, que seas tú hablando a cada vida, a cada familia, Señor, que ellos se puedan tener en cuenta. Padre, y que tu voluntad se pueda establecer en la vida de cada uno, Señor. Que podamos rechazar pensamientos de ruina, de miseria, de pobreza, de escasez. Porque nuestra confianza está puesta en ti, Señor. Porque creemos, Señor, que tú eres un Dios de cielos abiertos, de puertas abiertas, Señor. Porque creemos que la bendición para cada uno de nosotros viene de ti, Señor. Padre, ayúdanos a confiar en ti, Señor. Padre, que cada familia sea bendecida y prosperada, Padre Celestial. Que podamos ser luz para las naciones, Señor. Que se pueda mostrar quién es nuestro Dios, quién es el que está con nosotros, Padre Celestial. Y que podamos ser instrumento de bendición para muchos, Padre, para que conozcan tu palabra, Señor. Señor, que nuestra vida no esté centrada en nosotros, en nuestros deseos, en nuestros anhelos, sino que te creamos a ti, Señor, y deseemos hacer tu voluntad, Señor. Que esos planes eternos tuyos se puedan materializar en nuestra vida, en nuestra familia y en nuestra casa. Yo declaro tu bendición eterna, Señor, sobre cada uno de nosotros. Declaro que se abren puertas que estaban cerradas, Padre Celestial. Declaro que el temor, la angustia, la ansiedad, la depresión se va de la mente y los corazones, porque aprendemos a descansar y a confiar en ti, Señor. Papito, para ti no hay nada imposible, Señor. Rechazamos toda escasez, toda obra de tinieblas, de maldad, toda angustia, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, Señor.
y a creer con todo el corazón que en ti lo tenemos todo, Señor. A creer tu palabra, Señor, porque lo que tú dices se cumple, Señor. Y tu palabra dice que tú deseas que seamos prosperados en todas las cosas, Señor. Ayúdanos a creer lo que tú dices. Que no te veamos con temor, con angustia o con incapacidad. Es que Dios no me va a dar esto, Dios no es capaz. No, rechazamos todo pensamiento de temor y de incredulidad. Y declaramos, Señor, que tu paz que sobrepasa todo entendimiento inunda nuestro ser, renueva nuestros pensamientos. Ayúdanos a tener nuestra confianza y nuestra esperanza en ti. Pase lo que pase, Señor. Porque no dependemos de las circunstancias, Señor. No depende de lo que digan otros, dependemos de tu bendición, Señor. Y de lo que tú ya tienes preparado para cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén.